Hay una acción relacionada con Israel que está en todas las noticias, tiene al panorama informativo hoy tirado de cabeza con este tema, y esto tiene mucho que ver con la noticia de los beepers que me están reclamando a través del chat. Bueno, lo que ha pasado con los beepers es que se ha revelado algo tremendo que tiene que ver con las acciones anti-Israel. Hay un escándalo por unos beepers que estallaron en el Líbano. Para quien no lo sabe, porque hay gente de diferentes niveles de información y de diferentes países, los beepers son un pequeño equipo de comunicación que se usa de diferentes maneras y que en el entorno estadounidense es algo como antiguo ya. Yo hace muchos años que no veo a nadie que usa beepers. No dudo que haya locaciones o responsabilidades en las que haga falta usar los beepers. El beeper es como un pequeño equipo que tiene una pantallita. Usted lo trae y por ahí le mandan un aviso. Por ejemplo, usted puede llamar a mandar un aviso a un empleado en un lugar donde no hay una telefonía celular, darle una orientación, esa persona puede llegar al punto que usted le pida. Yo recuerdo que en cierto momento, en los años 2000, incluso en Cuba, donde había una telefonía tan pobre, a nivel empresarial, choferes, funcionarios tenían beepers, las personas se comunicaban con un lugar, con una página, enviaban un mensaje que tenía un límite de caracteres. Ahí tienen uno en pantalla. Usted mandaba a decir lo que usted quería, usted mandaba el aviso. ¿Ok? Preséntese en tal lugar, llegue a tal hora, el mensaje que usted entendía, y eso le servía. Ahora se ha descubierto que en el Líbano los terroristas del régimen islámico, la gente de Hezbollah, han estado usando esta tecnología del Twitter para comunicarse entre ellos. A estas operaciones le han concedido una permisibilidad enorme porque estos terroristas abusan de las personas inocentes. ¿Cómo hacen? Estos terroristas se cuelan en las grandes ciudades y conviven con grandes poblaciones. ¿Para qué? Para que los atacantes, las personas que están persiguiéndolos, se lo piensen antes de hacerle frente. Por ejemplo, ha habido muchas noticias de facciones terroristas que han estado conviviendo y cometiendo actos horribles, viviendo en un túnel que está debajo de un hospital. ¿Por qué? Porque aunque se esté en guerra, los enemigos rara vez mandan a bombardear a un hospital por razones humanitarias, porque es una zona de protección de heridos, porque hay personas desvalidas, porque hay gente que no tienen cómo valerse, que son inocentes, que han quedado en medio del conflicto y que están en un hospital. Bueno, pues a estos terroristas de Hamas, de Hezbollah, les encanta tener túneles cerca de los hospitales, primero para tener un acceso directo a sus heridos y segundo para esconderse ahí. Hay noticias recientes de acontecimientos de este tipo y se han encontrado arsenales armamentísticos debajo de los hospitales. Hace unas semanas, cuando perdió la vida uno de los rehenes de Hamas de nacionalidad estadounidense israelí, quien fue asesinado unos minutos antes de que las fuerzas de Israel llegaran al lugar donde estaban los rehenes, se sospechó mucho sobre cuál era el método de comunicación que estaban empleando estos militantes islámicos, cuya señal no era detectada. Se sabía que estaban en la zona, ellos sabían que iban por ellos,
y terminaron asesinando a todos los rehenes y dejándolos cobardemente muertos tras ellos huir de la zona en la que se encontraban. Para eso estaban usando claves de información que en ese momento no eran drones, porque los drones pueden ser percibidos por quien viene a atacarte. Todo esto sembró muchas dudas y hoy sabemos que probablemente estos también estaban utilizando la tecnología de los beepers que he puesto en pantalla. Es este equipito que puede parecerte obsoleto y que sirve para enviar mensajes concretos en clave y organizar el desarrollo de este movimiento. Resulta, escuchen, esta operación ha sido extraordinaria. Los servicios de seguridad de Israel, el Mossad, que es como se le conoce, logró interceptar un lote de beepers que fue comprado para entregárselo a los terroristas de Hezbollah. O sea, ellos interceptaron los beepers antes de que se le entregaran a estas personas. A esos beepers se les colocó un pequeño explosivo dentro y esto ha sido lo que ha generado la noticia. Ellos esperaron pacientemente durante meses que confiaran en el equipamiento, que lo distribuyeran entre estos terroristas ubicados y accionando en el Líbano, quienes portaban los beepers, estaban como parte de estas organizaciones criminales contra Israel y se estaban colocando en lugares donde había asentamientos amplios de personas, como suelen hacer para chantajear a las fuerzas del orden. Lo que pasó ayer fue que se activó el operativo contra estos beepers a distancia, se entró al interior de los beepers, se activaron los explosivos que tenían colocados, los cuales provocaban que se calentara el equipo y que generara una explosión. Estas explosiones ocurrieron todas al unísono y terminaron con la vida de un número considerable de terroristas, algo que está por determinar todavía, pues se están haciendo los conteos oficiales sobre este tema. Lamentablemente, esto también genera un número de heridos entre personas inocentes, no relacionadas directamente, que están cerca de estos terroristas que se cuelan en los grupos grandes, en los espacios densamente poblados para escabullirse de la vigilancia, de la ley y del orden. Entonces, esa noticia que ustedes están viendo, que está hablando de los buscapersonas, esas explosiones simultáneas que ocurrieron en múltiples puntos del Líbano, es lo que ahora ha saltado a las noticias y que ha sido una acción magistral, debemos decirlo, de la inteligencia israelí con el objetivo de controlar a sus potenciales enemigos. Víctimas colaterales hay, como en toda guerra, desgraciadamente. Muchas veces con estos terroristas ocurre lo mismo que con el fútbol. O haces el gol o te hacen el gol. Ahora hay todo un conflicto internacional. El Líbano, por supuesto, está alzando sus protestas. Hay personal diplomático entre los heridos, víctimas inocentes y todo lo que genera este tipo de acciones, que fue concretada de este modo desde Israel, con todo este trabajo organizado que se ha convertido penosamente en una masacre. Hay una nota de prensa de hace un momento en el que se dice que el régimen islamista de Irán está acusando a Israel de haber llevado a cabo una masacre
al hacer explotar los Vipers usados por los integrantes del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Las autoridades del país reportaron al menos 9 muertos y en torno a 3.000 heridos, 200 de ellos de gravedad. Este número de muertos ha ido creciendo, no son 9, son mucho más. Hay otras verificaciones, pero este es el comunicado que mandó el régimen islamista de Irán, que oportunamente se puede ver que no tenía un nivel de actualización en cuanto al conteo de las víctimas cuando fue redactado. Hezbollah seguirá atacando a los israelíes. Esa es la respuesta que dio Hezbollah. Seguirán combatiendo dentro de la franja de Gaza. Este es el mensaje que le mandan al gobierno de Netanyahu. Han dicho, la resistencia islámica en el Líbano continuará como en todos los días anteriores sus operaciones para apoyar a Gaza. Esta es la historia de la explosión de los Vipers en el Líbano, que está ahora en la primera plana de todos los noticieros en el mundo. Hago otra pausa, ya estoy de vuelta.